Desde nuestro punto de vista, pareciera como si la segunda venida estuviera considerablemente retrasada. Jesús obviamente supo que nos sentiríamos así, y en algunas parábolas Él nos advirtió sobre lo que podría suceder si no fuéramos cuidadosos y vigilantes durante este tiempo. Toma la parábola de los dos criados en Mateo 24. Ambos esperaban el regreso de su Señor, pero llegaron a dos conclusiones diferentes. Uno decidió que debía estar preparado por si el maestro regresaba en cualquier momento. El otro dijo que el maestro se había retrasado y lo tomó como una oportunidad para actuar mal. Hoy el mundo cristiano está representado por esos dos grupos, pero también están aquellos que no han escuchado acerca del regreso de Jesús y deben ser advertidos. Por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida, se nos ordena a que velemos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallaré velando, dice la Escritura. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y su juicio sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Así que hoy al abordar este tema, ve por tu Biblia y en un momento más regresaré para que juntos estudiemos esta maravillosa verdad. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El versículo de hoy lo encontramos en 2 de San Pedro capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En épocas pasadas, las personas que no creían en Dios eran vistas como poco fiables, incluso potencialmente peligrosas. ¿Por qué? La idea era simple. Si no creían en Dios, entonces no creían en la idea de un juicio futuro en el que tendrían que dar cuenta de sus actos. Sin ese incentivo, la gente tendría una mayor tendencia a hacer el mal. Aunque este tipo de pensamientos es anticuado y políticamente incorrecto, como llaman algunos, hoy no podemos negar la lógica y la razón detrás de esto. Por supuesto, muchas personas no necesitan temer a un juicio futuro para hacer lo correcto. Pero al mismo tiempo, el prospecto de tener que darle cuentas a Dios sin duda podría ayudar a motivar el comportamiento correcto. Pedro no tenía miedo de advertir sobre el juicio que los malvados enfrentarían ante Dios, porque la Biblia dice claramente que tal juicio vendrá. Y en este contexto, Pedro habla sin ambigüedad sobre los días finales, el juicio, la segunda venida de Cristo y el tiempo cuando los elementos se fundirán. Pedro sabía que todos somos pecadores y con esta perspectiva por delante nos declara cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Pedro advirtió a sus lectores acerca de la clase de enseñanzas peligrosas que la iglesia enfrentaría. Él advirtió contra aquellos que mientras prometen libertad, llevarían a las personas nuevamente a la esclavitud del pecado, lo opuesto a la libertad que nos ha sido prometida por Cristo. Por desgracia, esta no sería la única enseñanza falsa que enfrentaría la iglesia. Otro peligro vendría. Sin embargo, antes de dar su siguiente advertencia, dice otra cosa primero. Leo los versículos, capítulo 3, versículos 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Qué punto hace Pedro aquí sobre por qué sus lectores deben estar atentos a sus escritos? Bueno, repasemos este incidente para poder comprender más esto.
Y esto es lo lindo de la Escritura, se compara versículo con versículo, texto con texto. San Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le respondió, le dijo: apacienta mis ovejas. Amados, apacentar la grey es un privilegio y una responsabilidad. En el santuario hebreo, por ejemplo, los sacerdotes debían renovar los panes en la mesa de la proposición cada semana. Y esto nos enseña que hoy la grey de Dios debe recibir alimento fresco cada sábado desde el púlpito. Es deber de cada ministro y anciano velar por el menú en la predicación. ¿Has planificado la predicación o dejas que alguno predique lo que le parezca? Velar por los descarriados es otra tarea. Por los que están desanimados, visitándolos, atendiéndolos. Apacienta mis corderos, es lo que le dijo. ¿Estamos haciendo eso? Luego Pedro aborda el tema de la palabra profética. Recuerda las palabras inspiradas que llegaron antes a través de los santos profetas. Por lo tanto, les estaba señalando nuevamente a la Biblia, al Antiguo Testamento. Él les estaba recordando que tenían la palabra profética más segura. Él quería dejar en claro que sus creencias están basadas en la palabra de Dios y no en artificios o palabras humanas. ¿Sabes que no hay nada en el Nuevo Testamento que justifique la idea de que el Antiguo Testamento ya no es válido o de poca importancia? Al contrario, el testimonio del Antiguo Testamento ayuda a establecer la validez del Nuevo, y las afirmaciones de Pedro acerca de Jesús son bien claras, reafirman el Antiguo Testamento de paso. No existió otra Biblia en los días de San Pedro, era el Antiguo Testamento. No existió otra Biblia en los días de Jesús, era el Antiguo Testamento, y Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Pero hay más. Pedro afirma entonces una línea clara, dice, de los santos profetas del Antiguo Testamento a su propia autoridad como uno de los apóstoles del Señor y Salvador. Él tenía claro el llamado que había recibido del Señor para hacer lo que estaba haciendo. No es de extrañar por qué habló con tanta certeza y convicción. Él conocía la fuente de su mensaje. Pregunto, ¿por qué debe la palabra de Dios ser la máxima autoridad en nuestras vidas y no la cultura o nuestro propio juicio o razón? Después de invitar a sus lectores a recordar las palabras que antes han sido dadas o dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, Pablo comienza su advertencia específica. Tal vez, conociendo lo peligroso que sería esta enseñanza, procuró impregnar en ella la autoridad con la que escribía. Aquí está, 2 Pedro 3, 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay una similitud importante entre los que promueven la falsa libertad y los que expresan escepticismo sobre la segunda venida. El primer grupo sigue los compromisos mundanos, los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor, dice él. Mientras tanto, los que niegan el regreso de Cristo son los que siguen sus malos deseos. Ambos terminan en el mismo pozo. Y eso es donde el diablo quiere conducirnos a un extremo o al otro. No es una mera coincidencia que las pasiones pecaminosas dan lugar a falsas enseñanzas, ¿verdad? Los burladores, advirtió,
preguntarán abiertamente dónde está la promesa de su advenimiento. Y al hacerlo, desafiarán la creencia tan esperada de los cristianos que Jesús regresará a esta tierra y pronto. Después de todo, especialmente porque Él se refiere a los últimos días, estos burladores presentarán la innegable realidad de que muchos cristianos han muerto y no han producido cambios. Superficialmente, no es una cuestión irrazonable. Incluso el santo Enoc. Ellen White escribió que Enoc vio el justo y el malo, que se convertían igualmente en polvo y que este sería su fin. Y él estaba preocupado por ello. Si aún Enoc, que vivió antes del diluvio, tuvo problemas con esta pregunta, ¿cuánto más los que vivimos miles de años más tarde y más aún en los últimos días? ¿Y qué de nosotros hoy, como adventistas del séptimo día? Nuestro propio nombre promueve la idea de la segunda venida de Cristo. Mucha gente dice, bueno, ha pasado tanto tiempo, ya han pasado tantas generaciones, y sin embargo Él todavía no ha regresado. Y sí nos enfrentamos a burladores, así como Pedro predijo. Veamos ahora, amigos, cómo responde Pedro al argumento de los burladores y que incluso nos puede ayudar a entender por qué Cristo no ha regresado. Según de Pedro 3, 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Creemos esto? Lo dice Dios, y Dios siempre dice la verdad. Pedro ahora responde al asunto de la naturaleza inmutable del mundo. Él recuerda a sus oyentes que no es cierto que el mundo ha continuado sin cambio desde su origen. Observa cómo Pablo utiliza la palabra de Dios como su fuente de autoridad. Hubo un tiempo de gran maldad, después del cual Dios destruyó al mundo con un diluvio. Y en efecto el diluvio provocó grandes cambios en el planeta que permanecen hasta hoy. Y Pedro advierte entonces que la próxima destrucción no será por agua, será por fuego. Pedro también escribió, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y al decir esto, pudo haber estado reflexionando sobre las palabras de Salmo 94. ¿Y qué dice Salmo 94? Es bueno que lo leamos, porque él tomó de la única fuente que él tenía a mano, y era la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Aquí está, él tomó de la palabra de Dios. En otras palabras, nuestra concepción del tiempo no es como la de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en los juicios que hacemos sobre el tiempo. Porque desde una perspectiva humana, sí parece haber un retraso en el regreso de Cristo. Pero estamos mirando las cosas solo desde nuestra perspectiva humana y es tan limitada. Desde la perspectiva de Dios no hay ningún retraso. De hecho, Pedro está diciendo que se ha concedido una prórroga porque Dios está mostrando su paciencia. Él no desea que ninguno se perezca. Se ha extendido el tiempo para dar a muchos la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, advierte Pedro, no debemos tomar la paciencia de Dios como una oportunidad para posponer nuestra decisión acerca de Jesús. El día del Señor vendrá tan inesperadamente como un ladrón en la noche. Y un ladrón que viene en la noche probablemente espera escabullirse desapercibido. Pero pese a que el día del Señor vendrá como un ladrón, sin duda será muy notable. Como dice Pedro, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Por lo tanto, el mensaje de Pedro es como el de Pablo. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora
el día de la salvación y el énfasis está dado en nuestra preparación. Tristemente algunos ponen el énfasis en el tiempo, pero la Biblia hace el énfasis en nuestra preparación para estar listo para el tiempo de Dios. Un joven intentó testificar a su madre. Le habló de la muerte de Jesús y de la promesa de su regreso. Se sentía orgulloso de sí mismo pensando que había hecho un trabajo bastante elocuente. Pero cuando terminó su mini sermón de Jesús y la segunda venida, su madre lo miró y le dijo: ¿y qué tiene eso que ver conmigo ahora? Así es como responde Pedro a estas preguntas. 2 Pedro 3, 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y Jesús habló de este momento en San Mateo capítulo 24, en sermón profético, versículos 43 al 51. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oh, sí, Jesús fue muy claro. Y como lo hemos mencionado, nuestro propio nombre, Adventista del Séptimo Día, revela nuestra creencia en el inminente retorno de Cristo. La enseñanza es fundamental. Toda nuestra fe cristiana carecería de sentido sin el regreso de Cristo y todo lo que Él promete. Pero ¿no estamos en peligro de convertirnos en el siervo malo de la parábola de Mateo 24? Tal vez no estemos practicando el mismo tipo de mal representado en la parábola, pero ese no es el punto. Después de todo, es solo una parábola. A su vez, lo que la parábola advierte es que podríamos llegar a rebajar nuestras normas más fácilmente, especialmente nuestro trato hacia los demás, y parecernos más al mundo y ser menos fervorosos en nuestra creencia de la venida del Señor. Claro, de vez en cuando nos topamos con quienes usan sus gráficas y cálculos proféticos para decir que tienen la fecha del regreso de Cristo. Pero el mayor peligro que enfrentamos o que enfrentan los adventistas del séptimo día no está en fijar fechas para el pronto regreso de Cristo. Más bien, el peligro es que a medida que pasen los años, la promesa de la venida comienza a ocupar cada vez un papel menor en nuestro pensamiento. ¿Sí? Cuanto más tiempo estemos aquí, más nos acercamos a la segunda venida. Y por otro lado, cuanto más tiempo estemos aquí, más peligro corremos al imaginar que su regreso está tan lejano que deja de tener un efecto en nuestro diario vivir. La Escritura advierte sobre este peligro. Como dijo Pedro, si Jesús va a volver y tendremos que enfrentar el juicio, los cristianos debemos vivir una vida santa y piadosa. La realidad de la segunda venida, sin importar cuándo suceda, debe tener un efecto en nuestro aquí y ahora. ¿Qué efecto tiene la realidad de la segunda venida en tu vida diaria y en tu manera de pensar? Y recuerda, estamos a un latido del corazón de regreso de Jesús. Porque si allí morimos o algo pasa hoy o mañana, lo próximo que veremos será Jesús viniendo a las nubes del cielo.
La preparación debe ser algo que debe ocupar la prioridad en nuestras vidas. No tanto ocuparnos de cuándo será el tiempo, sino el tiempo de nuestra preparación ahora. Y Pedro termina su epístola con un tema que ha impregnado desde el principio: vivir piadosamente procurando no ser engañados por el error de los inicuos. Y aquí tenemos 2 San Pedro 3, 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra, gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué interesante que Pedro termina su epístola con un llamado a los escritos de nuestro amado hermano Pablo. Pablo también escribió sobre la necesidad de vivir en paz mientras esperamos la segunda venida de Jesús y de utilizar el tiempo para desarrollar una vida santa. Ahora nota también cómo la referencia de Pedro a los escritos de Pablo muestra cómo sus escritos eran valiosos desde el comienzo de la historia cristiana. Ya sea o no que Pedro se refería a toda la colección de los escritos de Pablo, que ahora se encuentra en el Nuevo Testamento, o solo a un subconjunto de ellos, no se sabe. Sin embargo, los comentarios de Pedro revelan que las cartas de Pablo eran muy valiosas. Y por último, Pedro comenta que los escritos de Pablo pueden ser mal interpretados al igual que otras escrituras. La palabra griega graph literalmente significa escritos, pero en este contexto significa claramente escritos sagrados, como lo son los libros de Moisés y los profetas. Esta es evidencia muy clara de que los escritos de Pablo habían tomado la misma autoridad que la Biblia hebrea. Y teniendo en cuenta lo que hemos leído anteriormente sobre los maestros falsos que prometen libertad, no es difícil imaginar que había gente usando los escritos de Pablo sobre la libertad y la gracia como excusa para el comportamiento pecaminoso. Y Pablo enfatizó fuertemente la justificación por la fe. Allí no hay nada en sus escritos que dé a la gente licencia para pecar. Pero había gente que lo estaba mal interpretando y usando como licencia. Pablo mismo tuvo que enfrentar este error en cuanto a lo que él había estado predicando y enseñando sobre la justificación por la fe. Y temo que hoy en día hay muchos que están mal interpretando eso también, pensando que ya somos salvos por la fe y ya no hay que hacer nada, y que ya Jesús eliminó la ley, y que ya todo eso quedó en el pasado. Una mala interpretación. Sin embargo, Pedro advierte que los que tuercen sus escritos lo hacen bajo el riesgo de su propia destrucción. Y hoy es exactamente igual. A pesar de un aparente retraso en el día del regreso del Señor que lleva a muchos a burlarse, Pedro asegura a sus lectores que cualquier lentitud aparente de Dios para cumplir su promesa de regresar no disminuye de ninguna manera la certeza de su venida. Dios no ve el tiempo desde la perspectiva humana de una breve vida, sino desde la perspectiva divina de la eternidad. Él es paciente no queriendo que nadie perezca, deseando que todos lleguen al arrepentimiento, y ahí está el énfasis en la preparación. Sin embargo, el día del Señor vendrá, está establecido y vendrá. Y como un ladrón en la noche, atrapará a muchos por sorpresa porque no prestaron atención a lo más importante, al mandamiento de Jesús de mantenerse alerta y de vigilar. Será un evento catastrófico.
Tanto los cielos atmosféricos como los elementos de la tierra serán destruidos completamente por un rugiente infierno de fuego, que Juan llama un lago o mar de fuego. Para entonces tú y yo tenemos que estar listos para ser arrebatados en el aire y trasladados para vivir para siempre con el Señor. Ese es tu destino. Ese es mi destino. Para eso fuimos creados, amigos y amigas. Pronto vendrá Jesús. Pronto se acabará la tristeza. Se acabará el reuma, el cáncer, esa enfermedad terminal. Pronto se acabarán los hospitales. Pronto se acabarán los cementerios. Mira más allá de tus lágrimas. Mira el día glorioso, esa esperanza bienaventurada. Porque si es cierto que Él se fue, es cierto que va a regresar, porque Él siempre dice la verdad. A veces estamos atribulados. A veces las cargas de la vida, las nubes, las tormentas, no nos permiten ver al sol que brilla, al sol de justicia. Por eso esta esperanza bendita, retén lo que tiene, tan solo un poco más y vendrá a buscarte. Debe mantenerse latente en nuestros corazones y el énfasis no debe ser tanto en el tiempo cuando vendrá, sino en nuestra preparación para estar listo para el tiempo del Señor. Dios nos ayuda a estar preparados. Pronto se cerrará este paréntesis de pecado. Y ya no viviremos más en el tiempo. Regresaremos a la eternidad. Ese es tu destino, ese es mi destino. Y de paso, el sábado, el regalo del Señor, dice, les di mi sábado. Y cuando Dios te da algo, no permitas que el diablo te lo robe. El sábado es como una pequeña montañita. Viene de la eternidad, se proyecta a la eternidad. Es un pequeño monte en el cual subimos cada semana para divisar nuestro origen y nuestro destino, el descanso eterno que Dios ha de dar a sus hijos. Dios permita que podamos entrar anticipadamente en el reposo celestial, como dice el autor de Hebreos. Si este es tu deseo, acompáñame en oración. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra y por la bendita promesa de que has de enviar a tu Hijo a esta tierra. Y sabemos que su regreso está cercano. Queremos estar preparados todo el tiempo. Queremos tomar esto como prioridad de nuestras vidas, prepararnos y preparar a otros para el encuentro con Jesús. Perdónanos si hasta aquí no lo hemos hecho. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque te lo pedimos en el nombre de aquel en quien esperamos, Cristo Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa más de Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.